Si has estado siguiendo los brutales asesinatos de Spencer y Monique Tepe en Ohio, sabes que no ha habido mucha información sobre la investigación ni sobre las pruebas. Sin embargo, ahora hay nuevos documentos de la orden judicial que ahora se han hecho públicos. Y acabamos de enterarnos de nuevos detalles sobre lo que las autoridades podrían haber estado buscando y posiblemente encontraron. Como el ex esposo de Monique, Michael McKee, está acusado de este brutal doble homicidio. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Yo soy Jesse Weber. Oye, rápido, tengo unas noticias muy emocionantes que quiero compartir contigo. Bien, hemos pasado tanto tiempo juntos aquí en Law and Crime, ya sabes, obsesionándonos con cada giro inesperado y caso nocturno, pero queríamos encontrar una manera de acercarte aún más a la acción. Y por eso finalmente estamos lanzando Law and Crime Plus. Este es tu nuevo lugar de referencia para miles de horas de episodios sin comerciales y archivos de casos exclusivos donde puedes sumergirte en la evidencia tú mismo. Realmente construimos esto para la comunidad de personas que se quedan despiertas hasta tarde, analizando cada detalle mientras esperan un veredicto. Así que este espacio es tanto tuyo como nuestro. Adelante, descarga la aplicación, revisa las funciones y dinos qué piensas. Puedes ir a lawantcrimeplus.com hoy mismo para aprovechar nuestra oferta por tiempo limitado por solo $399 al mes o $4,099 por el año. Una de las preguntas más grandes que hemos tenido en el caso de asesinato de Tepe es: ¿cuál es exactamente la evidencia? Conocemos a las víctimas. Spencer Tepe, dentista de 37 años, su esposa. Monique Tepe, de 39 años, padres de 2 hijos. Sabemos que fue un crimen brutal. Las autoridades dicen que fueron acribillados a sangre fría el 30 de diciembre dentro de su casa en Ohio. Esto fue en Wineland Park, en la cuadra del 1400 de North 4th Street. Las autoridades dicen que esto ocurrió a las 3:52 a.m. Las autoridades indican que Spencer recibió 7 disparos y Monique 9. Estamos hablando de un cargador completo de balas, y los 2 hijos pequeños de la pareja estaban dentro de la casa cuando esto ocurrió. Pero afortunadamente no sufrieron daños físicos. Ahora, según se informa, la pareja fue declarada muerta horas después del tiroteo a las 10:11 de la mañana. Aparentemente, esto sucedió después de que llegaron llamadas. Una sobre que, al parecer, Spencer no se había presentado a trabajar. Hubo una llamada sobre alguien que vio un cuerpo dentro de la casa desde afuera del hogar. Y conocemos al acusado. Las autoridades dicen que el presunto asesino es el ex esposo de Monique, el cirujano vascular de 39 años Michael McKee. Ellos estaban divorciados desde 2017, casi una década, y conocemos las acusaciones. Las autoridades afirman que McKee vivía a 7 horas de distancia en Rockford, Illinois, cuando supuestamente condujo todo el camino hasta la casa de los Tepe en Ohio y les disparó a quemarropa. Incluso se le acusa de usar un silenciador o un aparato para suprimir el ruido. Fue arrestado en Rockford el 10 de enero. Enfrenta 4 cargos de asesinato agravado y allanamiento agravado. Se ha declarado no culpable. Está en la cárcel del condado de Franklin en Ohio en este momento, sin derecho a fianza. Pero lo que no teníamos era mucha de la evidencia real, la evidencia concreta en este caso. Pero ahora hablamos del nuevo desarrollo. Hay documentos de una orden judicial recién revelados que nos han dado más detalles que queremos revisar. Y queremos hablar sobre la relevancia. Queremos hablar sobre lo que pudieron haber encontrado, lo que la defensa puede hacer para contraatacar. Y para ser claros, mientras reviso esto y repaso las acusaciones, Michael McKee es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, ¿de acuerdo? No ha sido condenado. Para hablar de todo esto, quiero darle la bienvenida al fiscal de Ohio, ex subprocurador general Mark Weber, amigo del programa. Marco, siempre me da gusto verte, ha pasado un tiempo. Tengo que preguntarte sobre estos nuevos detalles. Primero, antes de entrar en materia, para poner en contexto, cuando hablamos de una orden de cateo, y según la ley de Ohio, tengo entendido que una orden de cateo puede hacerse pública después de 90 días, así que ahora estamos obteniendo más información. Según el Columbus Dispatch, después de que encontraron a los Tepe, la policía tuvo que ir con un juez para que firmara la orden de cateo, lo cual ocurrió, creo, a las 11:36 a.m. Así que, relativamente poco después de que se descubrieron los cuerpos. Todo eso es normal. ¿Por qué siquiera necesitan una orden? No pueden decir: oye, mira, hay un crimen, hay 2 cuerpos sin vida. ¿Por qué necesitamos una orden? Podemos recolectar la evidencia de inmediato. Cuando una escena del crimen está asegurada y no hay una prisa particular, ahora, obviamente, tratar de encontrar al asesino sí implica cierta urgencia. Muchos fiscales quieren asegurarse de tener un enfoque doblemente seguro. Así que, bajo la cuarta enmienda, se requería una orden de cateo. Hay varias excepciones a la regla de la orden de cateo, pero no hay nada mejor que tener una orden de cateo emitida por el juez.
Así que, cuando hay tiempo, aseguramos la escena y conseguimos una orden de cateo. A veces regresamos por una orden de cateo adicional si la primera orden no cubría algunas cosas que creemos que debió haber cubierto. Y por cierto, retrocediendo un poco, estoy en lo correcto al decir que según la ley de Ohio, la orden de cateo puede ser hacerse pública después de 90 días. ¿Y por qué ese periodo de tiempo? Y esto es problemático para los fiscales que esta información se haga pública en este momento antes de que haya un juicio. Sabes, tienes razón, así es como funciona. Es problemático porque ha habido tanta cobertura mediática previa al juicio sobre este caso y no ha habido suficiente información para satisfacer el deseo del público de saber qué pasó. A medida que salen más detalles, podrías ver a la defensa, y conozco a la abogada defensora Diane Menashe, es muy buena. No tiene un gran caso, así que tiene que encontrar una manera de proteger a su cliente. Eso podría incluir solicitar un cambio de sede. Podría incluir cualquier tipo de solicitud relacionada con la cobertura mediática previa al juicio que podría limitar la capacidad del público para enterarse de más detalles. Definitivamente quiero hablar de ella. Quiero hablar sobre cuál es la estrategia de la defensa aquí, pero tengo que entrar en los detalles de esta declaración jurada. Bien, entonces tenemos esta declaración jurada de la policía que respaldaba la orden de cateo, proporciona más información, ¿verdad? Muestra por qué necesitábamos la orden para buscar pruebas. Y señala que los investigadores recolectaron 29 piezas de evidencia que podrían incluir artículos empacados juntos, múltiples hisopos de posible sangre y o evidencia de ADN y 15 juegos de huellas dactilares y que se tomaron más de 400 fotografías. Quiero analizar esto parte por parte. Así que, Mark, cuando ves esto, empecemos primero aquí. ¿De dónde obtuvieron la sangre, el ADN, las huellas dactilares? Tuvieron que estar en lugares específicos y relevantes dentro de la casa, ¿verdad? Claro, el objetivo es encontrar todo lo que puedas en la parte de la casa donde crees que ocurrieron los asesinatos. Por ejemplo, ahora estamos bastante seguros de que donde estaban los niños nunca ocurrió ningún crimen ahí, y por eso esa parte nos interesa menos. Nos enfocamos más en donde estaban los cuerpos o donde creemos que fue la intrusión. En cualquier casa típica hay ADN por todas partes. Ahora que tenemos la capacidad de detectar ADN por contacto, la casa de cualquiera tiene cientos de distintos rastros de ADN por contacto en todo tipo de lugares. La sangre, obviamente, es una situación un poco diferente. La mayoría de nosotros no tenemos sangre en nuestra casa. Pero los investigadores de la escena del crimen, especialmente en un caso atroz como este, quieren encontrar de más. Quieren exagerar lo que necesitan recolectar porque no sabemos qué va a salir en el juicio. ¿Y qué crees que podría salir de eso? ¿Qué tipo de pruebas hacen? Se complica por el hecho de que esto es en una casa, ¿verdad? Dime tú, o sea, ¿qué tipo de pruebas se hacen con este tipo de evidencia y qué crees que puede salir de eso? Bueno, los analistas de ADN nos dirán, primero que nada, casi de inmediato pueden decir si es ADN masculino o femenino. Y si tienen una muestra del ADN del sospechoso, pueden intentar hacer una comparación. Pero no es como en algunos programas de televisión, tienes que tener una buena cantidad. Recientemente procesé un caso de violación de un menor. Y uno de los indicadores en ese caso fue que pudimos decir que el ADN era de un hombre, pero no pudimos determinar de qué hombre era. Así que mucho de esto depende de la calidad de la muestra y de cuánta muestra se tomó. Sí, y si encuentran al menos una huella dactilar del señor McKee en esa casa, ¿eso sería definitivo? O de nuevo, sabes, voy a hablar de esto un poco más adelante, pero se alegó que él había estado en esa casa antes, ¿verdad? Creo que el 6 de diciembre, si encuentran una huella dactilar ahí, ¿eso sería el final para él? Ciertamente, sería el principio del fin para él. No hay razón para que él estuviera en la casa, en las áreas privadas de la casa, incluso si ya había estado ahí antes. Si su huella dactilar está cerca de los cuerpos, en uno de los dormitorios, van a tener que plantear una teoría para explicar eso. Más comúnmente, van a presionar para, ya sabes, intentar llegar a un acuerdo en algún caso y tratar de reducir los cargos, obtener algún tipo de resultado, porque pelear esto en un juicio será muy difícil. Por lo que hemos escuchado hasta ahora sobre las pruebas, no se está acumulando solo una prueba, sino varias pruebas clave inculpatorias. ¿Por qué 400 fotografías? ¿Para qué se tomaron 400 fotografías? ¿Y cómo ayuda eso a la fiscalía? ¿Cómo ayuda eso a la investigación?
Diferentes técnicos de la escena del crimen hacen esto de manera diferente. Y entonces, algunos de ellos, ya sabes, por ejemplo, digamos que hay un policía cerca de un cuerpo. Tomas la foto desde todos los ángulos diferentes. Tomas la foto desde arriba. La tomas desde el lado donde está el asa. La tomas desde el otro lado. Tomas donde está apoyada. Así que son 4 imágenes solo para capturar una taza. Nunca sabes en el juicio qué podría sugerir algún abogado defensor al jurado y decir, ¿por qué no tomaron este ángulo de la taza? ¿Qué están haciendo ahí? Los miembros del jurado pueden volverse sospechosos cuando los abogados defensores siembran dudas así. Así que los investigadores de la escena del crimen, dependiendo de su perspectiva, a menudo exageran con lo que es necesario en lugar de ser acusados después de no tomar alguna imagen intencionalmente. Cuando hablan de objetos empacados juntos, ¿a qué se refieren? Bueno, eso podría ser cualquier cosa. Por ejemplo, podría ser una caja que tiene varios objetos dentro, podría ser una pila de papeles que están juntos, algo que está sujetado con un clip. Esa es una descripción general. Es difícil decirlo, pero por ejemplo, si el asesino interactuó con ese objeto empacado, los miembros del jurado querrían saber si originalmente estaba empacado así. El asesino lo juntó. ¿Estos objetos estaban en otro lugar antes de que ocurrieran los crímenes? Una vez más, mientras más fotos e imágenes tengas, como fiscal puedo revisarlas y decidir cuáles de esas imágenes voy a presentar como evidencia. No serán todas, será la que realmente ayude a contar la historia. También quiero resaltar otra cosa. Entonces, según 10 WNS, la orden indica que las autoridades también estaban buscando armas de fuego, casquillos y videos de cámaras de seguridad de la casa. Háblanos sobre eso. Bueno, todos sabemos ahora que las grabaciones de seguridad en el hogar son omnipresentes, ya sea cámaras de timbre o personas que ponen cámaras afuera de su casa, en algunos casos dentro de su casa. Así que esas grabaciones son importantes, no solo del día del crimen, sino también de los días previos al crimen, para ver si alguien estaba vigilando o espiando la casa para averiguar cómo entrar. Con respecto a las otras cosas que están encontrando, obviamente queremos saber sobre cualquier arma o casquillo, tanto en la casa de Maquis, el sospechoso, como en la casa donde ocurrió el crimen. ¿Por qué no hay más información en esta orden? Tengo más cosas de las que quiero hablar, pero ¿por qué no hay más información, más detalles sobre esto? Mencioné al principio que parece haber una falta de comprensión de todas las pruebas que tienen en su contra. Hablaré de más pruebas en un minuto, pero ¿por qué no hay más detalles de esta investigación en la declaración jurada? Hasta donde pudimos ver, no obtuvimos una copia de la original. Estamos viendo reportes basados en ella. ¿Por qué pasa eso? Bueno, la policía se da una idea de qué jueces quieren cuánta información en la declaración jurada de la orden de cateo antes de que el juez firme la orden de cateo. Además, en un caso de alto perfil, algunos jueces no necesitan saber mucho. Saben que hay un problema, saben que habrá mucha atención sobre ellos y simplemente firman rápido. No quieren ser criticados por no haber emitido una orden de cateo, así que es una decisión que depende de cada oficial. Es una decisión que depende de cada delito y de cada juez. Ahora, también, según el Columbia Dispatch, este es básicamente todo el material que los fiscales le han enviado a la abogada del señor McKee, Diane Minashi. Ya la mencionaste antes, ya la hemos entrevistado antes. Por cierto, hablamos de ella en una edición anterior de Sidebar cuando se unió a este caso. Hablamos sobre sus casos anteriores, su estrategia de defensa, su historial de victorias en casos penales de alto perfil. Es una excelente abogada. Les animo a todos a que vean ese episodio si quieren aprender un poco más. Pero aquí, según el Dispatch, esto es lo que aparentemente le enviaron a ella. Entonces, varias órdenes de registro de Ohio e Illinois, informes de expertos en armas de fuego, imágenes de comparación e imágenes de evidencia, más de 4,000 elementos multimedia, incluyendo fotos y videos como evidencia, diagramas y escaneos de la escena del crimen, más de 250 archivos de video de grabaciones de vigilancia del hospital de Rockford donde McKee había trabajado. Y por cierto, nosotros, el público, no podemos ver toda esta evidencia en este momento, pero sí quiero hablar de ello. Mark, órdenes de cateo. Diane Minashi las va a revisar para ver si son defectuosas, si exceden el alcance, si fueron respaldadas por información falsa. Háblanos de cómo un abogado defensor ataca una orden de cateo y si tiene éxito, ¿qué debería pasar? Bueno,
Se presentarán muchas mociones previas al juicio, especialmente cuando hay una cantidad significativa de pruebas. El trabajo de un abogado defensor es tratar de encontrar algo incorrecto en el proceso, intentar convencer a un juez de que las fuerzas del orden o los fiscales de alguna manera se saltaron un paso, rompieron una regla, hicieron algo que no debieron haber hecho. Vimos esto más recientemente y de forma más tristemente célebre en el caso de Alec Baldwin. Todos saben que Alec Baldwin disparó y mató a esa mujer. No hay duda de eso, pero el caso fue desestimado. No porque él no fuera culpable, sino porque supuestamente hubo un problema con la manera en que la fiscalía manejó el caso y el juez lo desestimó. Así que, particularmente en esos casos donde la evidencia es contundente, los abogados defensores se enfocan mucho en las mociones previas al juicio sobre los errores cometidos. Ahora, hablaste sobre la cantidad de evidencia que se entregó a la defensa. Un cínico diría que esa es la estrategia de aquí está el pajar, ve a buscar la aguja. Otra persona podría decir, bueno, no quiero que me acusen de una violación de Brady contra Maryland, el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, que dijo que como fiscal tienes que entregar la evidencia exculpatoria. Así que otra persona podría decir, no te voy a dar todo, vamos a poner las cartas sobre la mesa. De cualquier manera, es muchísimo trabajo, y se invertirán cientos y miles de horas, hombre, revisando esta evidencia y preparando esta defensa. Creo que los informes de los peritos en armas de fuego son muy interesantes porque tengo curiosidad sobre qué podemos esperar ahí. Porque, según tengo entendido, las autoridades supuestamente recuperaron un arma de la casa de McKee en Illinois que creen que está vinculada con los asesinatos de Tepe y que esto se basa en pruebas balísticas preliminares. Entonces estamos hablando potencialmente del arma homicida, ¿verdad? ¿Qué es esa prueba? ¿Qué es esa prueba? Te lo diré, déjame solo agregarlo a una lista. Según la jefa de policía Elaine Bryant de la División de Policía de Columbus en Columbia, ellos usan datos balísticos nacionales a través de la Red Nacional Integrada de Información Balística, o NIBIN. Entonces, ¿qué dirían exactamente estos informes? ¿Qué es una prueba preliminar? Bueno, muchos proyectiles, que es como llamamos a la pieza de plomo que está dentro de una bala, muchos proyectiles y los cartuchos tienen su propia firma que es única para el arma que los dispara. No están registrados. No todas las balas tienen un número de serie, por ejemplo. Pero dependiendo del tipo de arma de la que sale, podría dejar una firma al pasar por el cañón, basada en los factores únicos del metal en el interior de ese cañón. Dicho esto, sabemos esto en el caso de Charlie Kirk en este momento, donde hay una discusión sobre si la bala se puede determinar que fue disparada por el rifle. Trabajé en un caso hace años, un tiroteo que involucró a oficiales, donde varios oficiales tuvieron que disparar sus armas al mismo tiempo contra un sospechoso que estaba apuntando con un arma. Y cuando llevamos esas balas para que las analizaran, en este caso todas eran Glocks. El experto nos dijo que, por la naturaleza de estas armas, no se podía saber qué arma disparó cuál bala. Así que, a veces sabemos que podemos hacer una coincidencia directa, a veces no podemos, debido a la naturaleza del interior del cañón y la forma en que el arma de fuego expulsa la bala. Y podría ser que si un caso solo dependiera de eso, y puedes objetar, ya sabes, puedes generar un poco de duda razonable en cuanto al arma homicida, en cuanto a quién la disparó o en cuanto a si es el arma real, eso podría, ya sabes, terminar un caso. Pero cuando combinas eso con las otras pruebas en este caso, es solo una pieza del rompecabezas, ¿verdad? Y quiero hablar un poco más sobre eso, porque cuando digo los 250 archivos de video de las grabaciones de vigilancia del Hospital Rockford, donde trabajaba McKee, fueron enviados a Diane Minashi. Antes de que siquiera empiece a hablar de las otras pruebas, y voy a hablar de ese celular y el auto. ¿Qué están buscando ahí? ¿Por qué es relevante eso para el lugar donde él trabajaba? Intentan construir un patrón de dónde estuvo el acusado en los días y semanas antes del crimen, cuándo llegó, desde qué dirección, y luego ver si ese patrón ha cambiado. También podrías querer ver qué ropa llevaba puesta. Famosamente, en el caso de O.J. Simpson, en el caso civil, el tipo de zapatos que usó para cometer ese asesinato se encontró en una foto de él en un evento benéfico años antes. Un par de zapatos muy inusual que no se vendía comúnmente. Así que, al ver una foto de él en un evento benéfico meses o años antes del asesinato, los investigadores de los abogados civiles
pudieron identificar ese par de zapatos como el que usó el asesino la noche del crimen. Así que, de manera similar, estás buscando patrones, horarios, ropa, cosas que él puede o no llevar consigo. Nunca sabes qué podría ser una pista, tanto para la defensa como para la fiscalía. Y aquí es donde quiero entrar en las otras pruebas, ¿de acuerdo? Porque hay más pruebas que tenemos que al menos hemos sabido a lo largo de esta historia. Por ejemplo, el Columbus Dispatch informa que el teléfono celular de McKee no mostró actividad durante 17 horas, o supuestamente no mostró actividad durante 17 horas. Y solo volvió a tener actividad cuando alguien volvía a Rockford. Y afirman que los datos muestran que McKee estuvo cerca de la casa de Tepe, incluso durante varias horas el 6 de diciembre, pero esto fue cuando la pareja estaba fuera de la ciudad. NBC incluso informó que había un video de seguridad que lo mostraba entrando a la casa. Mark, háblame de eso. Sí, esto es una de las cosas más preocupantes para la defensa. No hay una buena razón para que él esté en la casa de su exesposa a 3 estados de distancia hacia el este. Él puede estar tramando algo malo. Ahora, alguien podría decir, bueno, no es ilegal hacer eso. No estamos sugiriendo que sea ilegal hacerlo. Estamos sugiriendo que eso indica que todavía tienes un interés muy peligroso en tu exesposa y su nuevo esposo. Cualquiera con un poco de sentido común sabe que tu teléfono celular te rastrea a donde vayas. Y como resultado, cualquiera con un poco de sentido común que no quiera ser rastreado de alguna manera, desactivará su teléfono celular. Lo apagarán, le quitarán la batería, harán algo que impediría que cualquier señal se enviara a una torre celular. Y eso es probablemente lo que pasó aquí. Si él está preparado, piensa en esto. Esto no es un crimen pasional. Un crimen pasional es cuando te encuentras con algo y actúas impulsivamente. Cuando vives en Illinois y tu exesposa está en Ohio, solo el tiempo que te toma conducir hasta allá te da mucho tiempo para lo que la ley llama cálculo y premeditación previos. Y como parte del cálculo y premeditación previos de un criminal, piensan en cómo puedo evitar ser detectado. Apagar mi celular, ponerlo en una bolsa especial donde la señal no sale, como sea que lo haya deshabilitado, eso probablemente fue lo que pasó. Es similar a Koberger cuando dijeron que apagó su teléfono en el momento clave de los asesinatos, pero al menos tenía algún tipo de, no sé, no creo que fuera a funcionar, pero era como, oh, él iba a la escuela relativamente cerca, podría conducir por esa zona. Si pueden establecer a través de datos del celular o de vigilancia que McKee está ahí, no tiene sentido. Eso creo va a ser bastante problemático para Diane Minashi, aunque me pregunto, ¿se pueden impugnar los datos en sí? ¿Eso alguna vez es efectivo? Dices, oye, esto no puedes ver los datos del celular, son poco confiables, no puedes ver los datos de vigilancia, son poco confiables. ¿Eso funciona? Normalmente eso no funciona en cuanto a la supresión, porque tendrías que probar una violación de la Cuarta Enmienda en una audiencia de supresión. Más comúnmente, lo que harán es tratar de atacar la base o la autenticidad de eso. En el juicio, el fiscal tiene la responsabilidad de presentar pruebas al juez y decir, juez, aquí está la base de la evidencia, aquí está la autenticación de esta evidencia. Por favor, admítala en el caso para que el jurado pueda considerarla. Esa es la parte donde la defensa la atacará. De alguna manera dirán que no hay una base adecuada, que no está debidamente autenticada. Van a intentar evitar que se admita, ya sea en una moción previa al juicio, lo que se llama una moción in limine, para limitar la evidencia en el juicio, o durante el juicio, cuando ponen en el estrado a la persona que recolectó la evidencia, y mediante el contrainterrogatorio y el desacreditar el proceso de recopilación de esa información del celular. Y ahora tengo que ir a esta otra pieza clave de evidencia. Esta es importante. Las autoridades dicen que detectaron un auto cerca de la casa de Tepe antes de los asesinatos. Y luego, supuestamente, este auto se fue después de los asesinatos que fue visto en cámara al menos una vez más en esa zona. Y según se informa, lo rastrearon hasta McKee y hasta Rockford. Y afirman que McKee supuestamente usó al menos 2 placas en esta camioneta plateada, incluyendo una placa robada de Ohio y una placa de Arizona. Y cuando aparentemente encontraron el auto, según se informa, tenía la placa de Arizona. Y había evidencia de que una calcomanía había sido, entre comillas, retirada apresuradamente. Mark A. ¿Cómo saben esto? ¿Qué evidencia se usaría en el juicio para respaldar esto? Y B. ¿Qué tan problemático es eso para la defensa? Sí,
Esta podría ser una de las pruebas más contundentes que he visto en este caso. En 49 estados, incluido Ohio, hay cámaras Flock. Ese es el nombre de la empresa que rastrea placas y permite a los oficiales de policía encontrar autos robados, personas que tienen una orden de arresto e incluso placas suspendidas. Así que, mientras todos conducimos por las calles, en la mayoría de los estados, estas cámaras capturan nuestra placa y en realidad están programadas para mirar específicamente las placas y compararlas con órdenes de arresto pendientes. Probablemente de ahí vino. También es totalmente posible que haya venido de cámaras de seguridad de casas cercanas, pero las cámaras Flock son omnipresentes en ciudades grandes como Columbus, así que vas a pasar por ellas varias veces mientras atraviesas la ciudad. De nuevo, alguien que es inteligente lo sabe. No puedes ser doctor y no ser inteligente, ¿verdad? Así que alguien que es inteligente lo sabe. Y como resultado, ha estado tomando medidas para tratar de evitar que lo descubran. Robar una placa es algo obvio. Ninguno de nosotros asegura su placa. Todo lo que necesitas es un desarmador para quitarla. Y luego arrancar las calcomanías que podrían indicar de qué condado es. Por ejemplo, en Ohio, cada placa tiene una calcomanía que indica de qué condado es. Eso podría ser algo que él también hizo. Pero Mark, hay mucho que no sabemos en este caso. Te daré un ejemplo. Dicen que estos asesinatos ocurrieron a las 3:52 am. ¿Cómo saben eso las autoridades? Bueno, parte de eso podría ser, un doctor no podría darte, un médico forense no podría decirte el momento exacto, pero otros dispositivos, electrónicos y de otro tipo, en la casa que pudieron haber estado involucrados, podrían hacerlo. Ciertamente, las personas, aquellos de nosotros que usamos relojes inteligentes, sabemos que, por ejemplo, mi reloj inteligente está monitoreando constantemente mi ritmo cardíaco y las cosas que están pasando en mi cuerpo, ya sea que esté saludable o no. Así que eso crea toda una nueva serie de pruebas que no teníamos hace apenas 15 años y que pueden decirnos qué está pasando en el cuerpo de una persona a partir del reloj que lleva puesto u otro dispositivo. Sí, es un buen punto. Pero de nuevo, hay tantas cosas que no tenemos que me gustaría una explicación clara. Pero otra vez, ese es el propósito de un juicio. No se ha presentado el motivo, ¿verdad? No necesariamente. Y para ser claro, ni siquiera necesariamente tiene que mostrarse o probarse. No es un elemento de los cargos. Ayuda a completar las piezas. Ayuda a contar la historia para un jurado. Y una de las cosas que ha surgido, y NBC lo ha destacado, lo han reportado, es que existe este problema. Porque hay una declaración jurada que indica que una persona le dijo a las autoridades que McKee supuestamente amenazó a Monique, diciendo que podría, cito, matarla en cualquier momento y que la encontraría y compraría la casa justo al lado de la de ella. Y que también hubo una supuesta declaración de que ella siempre será su esposa. Y supuestamente, Monique le contó esto al testigo. No sé si aquí hay problemas de prueba de oídas, pero Mark, sí los hay. Quiero decir, primero que nada, dime si eso sería un problema de prueba de oídas, pero también, ¿este es el tipo de evidencia que ayudaría? Quiero decir, este es el tipo de evidencia que establecería cómo alguien, lo que hace que este caso sea tan extraño, divorciado por tantos años de la nada, simplemente aparece y supuestamente mata a su exesposa y a su esposo. Vamos a responder a tu última pregunta. Este es el tipo de evidencia que ayudaría al jurado si podemos conseguirla, y abordaré la cuestión de la prueba de oídas en un momento. Como mencionaste, no tenemos que probar un motivo, pero los jurados están desesperados por un motivo, especialmente en un caso con penas tan graves como este. Así que a los jurados les gustaría tener una teoría. Les da mucha tranquilidad saber que, jaja, puedo ver por qué lo habría hecho. Eso significa que probablemente lo hizo. Así que si esto se presenta, es una evidencia de motivo muy poderosa, aunque no sea necesario demostrarla. Ahora, con respecto al testimonio de oídas, el testimonio de oídas es una declaración extrajudicial que se presenta para probar su propia veracidad. Pones a Juan en el estrado. Si Juan dice, la señora Tepe me dijo esto una vez, eso es testimonio de oídas. Es decir, no hay ninguna excepción a la regla del testimonio de oídas para eso. Pero si Juan sube y dice, no, el acusado me lo dijo una vez, eso es una excepción a la regla del testimonio de oídas. Eso no es testimonio de oídas. Lo que ha dicho el acusado, aunque sea una declaración extrajudicial, se ofrece para probar su propia veracidad. Hay una exclusión específica de la regla del testimonio de oídas que permite que eso se admita.
Así que va a depender de quién es la persona que está diciendo esta declaración y de dónde la escuchó esa persona. ¿Crees que esto es relevante? Porque no hemos tenido la oportunidad de hablar de ello. Se informó que 3 meses antes de los tiroteos, McKee aparentemente estaba siendo demandado por mala praxis médica. La revista People dice que un amigo de Monique dijo que él pensaba que ella no podía vivir sin él, que lo necesitaba. Así que, para que ella prosperara, para que prosperara en su nuevo matrimonio, eso simplemente destruyó su frágil y pequeño ego. Digo, esto es la opinión de alguien. Pero ¿cuánto de lo que está pasando en la vida de McKee o de lo que supuestamente pasaba en la vida de McKee va a influir en este juicio? Hay una regla probatoria que los jueces tienen que considerar que dice que la evidencia que es más perjudicial que probatoria debe ser excluida. Perjudicial significa que va a inflamar las pasiones de los miembros del jurado. Probatoria significa que le da al jurado una idea sobre el crimen, así que hay un juicio de ponderación. Es una objeción muy común que se ve en el juicio. Juez, eso es más perjudicial que probatorio. Eso va a engañar al jurado. Eso los va a llevar por un camino que no es probatorio respecto a cuáles son los elementos de este caso. Así que me sorprendería si no le pidieran al juez que dictamine sobre eso los abogados defensores. Creo que eso saldría a relucir si se presentara esa evidencia, ya sea en la audiencia previa al juicio. Diane Menashe y su equipo buscarían excluir ese testimonio o durante el propio juicio. La audiencia de seguimiento a puerta cerrada se llevará a cabo el 13 de abril, donde me imagino que solo van a tratar de fijar fechas futuras para, no sé, mociones o audiencias. Así que veremos qué pasa. Pero de nuevo, es a puerta cerrada. No vamos a obtener mucha información, pero solo terminaré con este punto. Mira, es un caso de alto perfil. Hay muchas personas muy pendientes de esto. Sus muertes han sacudido a esa comunidad, a sus amigos, a su familia. Es terrible. Para que te des una idea de esto, NBC informó que los familiares de los Tepe dijeron que esta pareja compartía una relación, cito, hermosa, fuerte y profundamente feliz, que la familia está destrozada. Cito, aunque ningún resultado podrá deshacer esta pérdida, nuestra familia está comprometida a que esta tragedia se lleve ante la justicia de manera completa y justa y a honrar a Spencer y Monique, protegiendo el futuro de los hijos que amaban tan profundamente. Así que hablamos mucho sobre las pruebas, pero ese es el punto humano principal. Mark Weaver, gracias por tomarte el tiempo. Realmente lo aprecio. Gracias, Jesse. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NBC. Si quieren seguirme en X, Instagram, mi programa en News Nation, Jesse Weber Live, de lunes a viernes a las 11 p.m. hora del este. Nos vemos la próxima vez, amigos.